Muchísimas gracias por la invitación y por la cooperación y por la colaboración que en todo momento tenemos entre Datalink y BIM Academy. Pero es que además la presentación que ha hecho ahora el ingeniero Leonardo Mata con todas sus definiciones, etcétera, casi nos ha dejado sin contenido a los demás. Ha sido una presentación, yo diría, para felicitar, Leonardo, por la información que has llegado a producir, que habéis podido y generar y que habéis podido mostrar, ¿no? Yo quería introducir mi posicionamiento desde el punto de vista de si es lo mismo un gemelo digital o el BIM y hacer como una visión un poco del estado del arte de lo que significa el Digital Twin, ¿no? Vamos a intercambiar quizá con otro PDF que también os quiero mostrar, que es este. En realidad os voy a facilitar dos documentos, que son dos white papers que se han generado en el año 2019 y 2020, porque ahora precisamente estamos trabajando desde la Building Digital Twin Association, que la dirige una persona también de Barcelona, que se llama Eduard Loscos, ahora os lo presentaré, pero que su sede está en Amberes, en Bélgica. Y este fue quizá el punto importante de clic hacia el Digital Twin, ¿no? Ahora yo creo que todos hablamos sobre un gemelo digital, pero en su momento, esta diría que fue la tercera o la cuarta edición del European BIM Summit que se celebraba en Barcelona, nos llamó muchísimo la atención a todos, ¿no? Yo, desde desde mi punto de vista, algo que siempre había querido hacer era un digital twin mío, ¿no? Y en la presentación os pongo como retrato esta imagen. Esto era un digital twin, me escaneé totalmente y me hice construir en un material que se llama Porexpan, que es poliestireno expandido. Es este material que cuando rascas en la pared caen bolitas, no sé si le llamáis de la misma forma aquí en Venezuela o en Latinoamérica, pero me hice este digital twin, ¿no? De cuerpo entero, mide igual que yo, iba vestido igual que yo porque lo presenté en un European BIM Summit. Y entonces me lo traje, me traje a mí mismo para hacer la conferencia. Y claro, algo que me di cuenta es que y lo expliqué durante la conferencia, ¿no? Este es un digital twin, es un gemelo digital mío, es un gemelo producido digitalmente sobre mí, pero en cambio no había ninguna interactividad. Y ese fue el punto de partida de mi conferencia en ese momento, ¿no? Yo si clicaba y hice así, ¿no? Encima mío, encima de esta estatua de Poretspan, no se generaba ninguna vinculación, ¿no? Y sí que era un digital twin, pero veíamos que teníamos que avanzar hacia ese otro concepto que se llama digital twinning, ¿no? Que sería el hecho de estar gemelizando constantemente esa representación digital, ¿no? Esta importancia de el contacto constante con lo que habíamos digitalizado. Y eso es para mí el gemelo digital, ¿no? Lo he explicado muy bien eh, Leonardo cuando dice, y yo a veces lo utilizo también cuando hablo del digital twin, que cuando nos hacemos un análisis de sangre, allí tenemos la información en ese momento, en ese preciso momento que nos extraen la sangre, de cómo estamos, ¿no? Y claro, la importancia del Digital Twin no es que en ese momento exacto sepamos cómo estamos, sino que realmente en el momento que nos extraen la sangre, en ese momento ya se ha terminado la información generada. Ya no podemos saber cómo están los datos de nuestra sangre un minuto más tarde, ¿no? O una hora más tarde, o un día más tarde, una semana más tarde, ¿no? Entonces, claro, lo importante es
interacción constante entre lo que nosotros somos, la información que nosotros generamos y este modelo digital que nos comentaba Leonardo. Entonces, a partir de aquí, lo importante es también conocer quién era la gente que nos movió a hacer este white paper sobre Digital Twin y esta conexión con el BIM, ¿no? En principio, veis aquí los autores, ¿no? Porque había gente de la ingeniería IDP, el mismo Eduard Loskos, pero después estaba Alain O'Rourke. Tomad nota de esta constructora irlandesa porque es muy interesante lo que hacen. Quizá también otra gente que era de destacar sería Eloy Coloma, que es el primer doctorando en BIM en España y que estaba trabajando con nosotros en este white paper, ¿no? Veis, la gente de R2M también es una ingeniería consultoría a seguir, de origen italiano, pero expandida por muchos países. Estaba VTT, que es el Centro Tecnológico Finlandés, o sea, Finlandia, si hacemos un análisis de cuál es el estado del arte del BIM, Finlandia es el país con mayor, digamos así, mayor bagaje sobre el BIM, y cuando hablas ahora con expertos finlandeses, para ellos ahora el BIM ya es una commodity, así que ya no hablan, ya no hacen nada sobre BIM, ¿no? Sí que hacen un pequeño congreso sobre InfraBIM, y es el BIM introducido para la construcción de las infraestructuras. Recordemos que Finlandia es consultora del Ministerio de Construcción de Japón, para que veáis un poco la dimensión de lo que significa Finlandia en estos momentos, ¿no? Y Jane Porga es una persona clave en este sentido, ¿no? También os lo digo por si queréis seguir a alguno de estos expertos a través de LinkedIn, ¿no? Después está Pablo Legazpi, que es un perfil en España súper interesante sobre cómo se ha ido desarrollando el BIM, y desde el 2019 a estos momentos, o sea, 5 años más tarde, está haciendo una labor fundamental, ¿no? Después, otros nombres, y termino rápido, serían el doctor Michael Graves, que es de Florida University, que creó el Digital Team Institute. Y se tiene a Michael Graves como uno de los, digamos así, de los fundadores del concepto del Digital Twin, ¿no? Veis otros nombres de constructoras, de centros de investigación, etcétera, que, bueno, esto lo recibiréis, y además os enviaré este documento para que lo tengáis, ¿no? Y que os sirvan como de referencia, ¿no? Y esto estaba para que entendamos la big picture de lo que significa el Digital Twin, diremos así, desde Europa, ¿no? Porque también os recomendaría, si queréis entrar a fondo, en profundidad sobre este tema, os recomendaría ver lo que está haciendo el Digital Twin Consortium. Y el Digital Consortium desde Estados Unidos es quizá la entidad con más asociados, más miembros, me parece que son unas 400 grandísimas empresas de Estados Unidos, que entre ellas están Amazon, Microsoft, Google, etcétera. Y allí también podéis tener una información muy interesante, ¿no? Pero Europa lo que hizo en ese momento fue generar un gran programa europeo para, como veis aquí, lo que nosotros llamamos Horizon 2020. Horizon 2020 ha sido como la manera de crear nuevos proyectos en el marco de Europa en general para esta década del 2020, ¿no? Y este proyecto se llamaba Sphere, ya terminó. Y es interesante porque, y aquí veis las señas, ¿no? Sphere Project-project.eu, y generaron distintos documentos que han sido referentes para nosotros, ¿no? Por lo tanto, si queréis seguir a expertos porque os interesa este mundo, os diría de
no sé si conocéis, ResearchGate o academia.edu, son donde hay los papers, digamos así, a nivel mundial sobre cualquier tema. Y Michael Reeves, como veis, tiene 41 publicaciones sobre estos temas y 7.000 citaciones. O sea que es una persona que han habido papers y tesis doctorales en todo el mundo que han tomado su conocimiento y su experiencia como ejes fundamentales de lo que hacían, ¿no? Y después está Eduard Loscos, que os comentaba. Él sí tiene perfil en LinkedIn y como veis aquí en pequeño, creó la Building Digital Twin Association, que también tuve el honor de ayudar a crearse, pero que lo importante, diría yo, es que cada año organizamos un Building Digital Twin International Congress, que se realizó primero una primera edición online, después una segunda edición en Amberes, en Bélgica. Este año ha sido en Barcelona y el próximo año, en la tercera semana de mayo, se va a celebrar en la ciudad de Kaunas, y en la cual estáis todos invitados. O sea que si vuestro futuro queréis que sea Digital Twin, aquí yo creo que es donde podéis encontrar eh, la mayoría de contenidos interesantes, ¿no? Pero, ¿por qué es importante para nosotros el Digital Twin? Hay constantemente esta separación entre el mundo digital y el mundo de la productividad, ¿no? Entre el mundo de la digitalización y el mundo de la industrialización. Y aquí, como veis, en el título mismo dice digitalización y productividad, la construcción es el gran perdedor, ¿no? Esto lo hizo MGI, también en base a Estados Unidos, pero bueno, son los que hacen este tipo de trabajos de información y documentación, pero veis cómo información y tecnología de comunicación tiene un alto grado, veis aquí en las fichas el índice de digitalización y en las ordenadas veis el índice de productividad, ¿no? Entonces, cuanta mayor digitalización, pues tienes mayor productividad y vamos viendo los distintos sectores, digamos así, productivos, y el último es el de la construcción, ¿no? Pero lo peligroso de la construcción es que tiene muy baja digitalización, o sea, el menor de todos los sectores productivos en Estados Unidos y en el mundo, pero es que además tiene una productividad, si vemos aquí la productividad, tiene una productividad negativa. Esto significa que necesitamos más personas, más materiales, más energía, más dinero, más tiempo para hacer menos que hace 70 años. Porque estas bases de datos se basan después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1947, cuando se generan estas tablas de productividad, ¿no? Y esto es lo que nos ha de hacer pensar muchísimo en cuál es la manera de reaccionar de nuestro sector, ¿no? Y esto lo ligo directamente con la cuarta revolución industrial. Vemos aquí cómo el World Economic Forum nos avisa de que la cuarta revolución industrial va a golpear, o sea, la palabra es to hit, vamos a batear, ¿no? La industria de la construcción. Y este es un gravísimo problema, ¿no? Porque en vez de pensar en que nosotros podríamos, gracias a esta cuarta revolución industrial, podríamos como reindustrializarnos, que es lo que Europa ha planteado para esta próxima década con los Next Generation Funds, algo así como 7 billones de euros para trabajar en este sentido. En la construcción no ha sido así, ¿no? Porque en la construcción no podemos hablar de reindustrialización porque no hemos cumplido ninguna de las revoluciones industriales que han habido, ¿no? Para tener un poco, fijaos, esto os lo explico para llegar al Digital Twin y entender por qué nos cuesta tanto, ¿no? Llegar a esto que nos ha comentado
Leonardo antes, de cómo otros sectores o la primera utilización de un sector, por parte de un sector, de un gemelo digital, ha sido el sector del automóvil y os diría también el sector aeronáutico, el sector aeroespacial y el sector náutico, altamente industrializados todos estos sectores, ¿no? Entonces, ¿por qué la cuarta revolución industrial no podemos decir que la cumpla nuestro sector AECO? Ya no solamente el de la construcción, que sería la C de AECO, ¿no? Recordemos que AECO es arquitectura, ingeniería, construcción y operación. Es que ninguno, desde el punto de vista de la generación de un proyecto arquitectónicamente, ingenierilmente posible, ni tampoco en la construcción, ni tampoco en la operación, que sería la gestión de lo que significa un sector como el nuestro, estamos utilizando la cuarta revolución industrial. Y esto nos pasa porque es que tampoco hemos llegado a introducir la tercera ni la segunda, ¿no? La primera, como sabéis, fue la del vapor, creando las primeras fábricas textiles, incluso creando un movimiento como el de Neil Lud, ahora no tenemos tiempo, como los luditas, que eran gente que al ver, y esto está pasando ahora con la inteligencia artificial y con el digital twin, empezó a quemar fábricas que utilizaban máquinas que con la generación de vapor hacían sábanas y tejidos, porque les quitaba el trabajo. Entonces, ahora vemos segunda, o podemos entender una segunda revolución industrial, que era la producción masiva, donde podemos hablar de la construcción industrializada. Si tuviéramos más tiempo, me gustaría explayarme sobre esto, ¿no? Pero la construcción industrializada significa que ya tenemos una construcción industrial. Y este trabajo en cadena no lo vemos en una obra. Este trabajo dentro de una nave industrial tampoco la vemos en la construcción. Y cuando hablamos de construcción modular o off-site, pues no vemos claramente ejemplos en una obra, ¿no? Porque la obra significa el on-site y hacer todo en la obra. Imaginemos que tuviéramos que hacer un automóvil en cada una de las obras donde estamos. Pues esto es lo que hace el sector de la construcción, ¿no? Entonces, lo que primero nos facilita la digitalización es en el año 1969, después en los años 70 y 80 ya aparecen los primeros softwares de arquitectura. Pensad que en el 82 se crea Archicad, en el 84 se crea Nemetschek o Allplan y después aparecen AutoCAD, etcétera, ¿no? Y aquí ya vemos cómo esa dificultad de la implantación de BIM, que sería esta implantación de la transformación digital en nuestros estudios de arquitectura o de ingeniería. Y esto es lo que nosotros hemos estado tratando en los últimos 10 años. ¿Cómo implantamos BIM? Aún tendremos con nosotros a David Barco, un excelente estudiador, digamos así, estudiante de cuál es la situación del BIM en España y aún tenemos gravísimas deficiencias en muchas de las 18 comunidades autónomas donde nos gustaría ya tener como un mandato BIM en cada una de ellas y que sus instituciones públicas estuvieran utilizando el BIM. Y esto es fundamental para lo que tratamos hoy, porque si no tenemos implantado el BIM, no tenemos implantada la digitalización del producto que vamos a construir, ni podemos digitalizar lo que ya está construido. Entonces, la cuarta revolución, ¿qué implica? Pues la cuarta revolución lo que implica es la conectividad en todos los sistemas digitalizados que nosotros tenemos. Es sensorizar, es este twinning del digital twin que decíamos, esta gemelización de todos los activos inmobiliarios o infraestructurales, poderlos tener sensorizados y monitorizados en este momento.
Entonces, hasta que no tengamos una plena implantación del BIM, será muy difícil tener una plena implantación del Digital Twin. Y esto es para lo que sirve esta slide. Estemos atentos a que muchas veces queremos hacer saltos, yo mismo, digamos así, soy un gran saltador de vallas, pero no es suficiente si toda esta base, este bottom-up de una sociedad que quiere llegar a otro sistema pueda hacerlo si no tenemos estas bases, ¿no? Para esto tuve la oportunidad y orgullo, digamos así, de poder participar en este libro de Springer que se llama Industria 4.0 para el entorno construido. Fijaos que no hablábamos ni de la construcción 4.0, sino de la industria 4.0, cómo impactaba en la parte del entorno construido. Y el subtítulo aún para mí es mejor, porque nos olvidamos de esto, que son metodologías, tecnologías y skills, que serían habilidades y conocimientos. Todo lo que nos ha mostrado Leonardo Mata como excelente inicio de la jornada de hoy, como todo lo que veremos a partir de ahora, hablará y profundizará qué significa en base de nuevas metodologías que debemos introducir en nuestra manera de trabajar, nuevas tecnologías que debemos adoptar y nuevos conocimientos y habilidades que hemos de tener. Porque sin esto será imposible que nosotros podamos avanzar en este sentido, ¿no? Entonces, pudimos llegar a hacer un pequeño, digamos así, unas pequeñas ilustraciones de cómo estos soft skills, porque no estamos hablando ahora de generar, ¿no?, en el estado de la cuestión, estado del arte del digital twin, digital twinners, ¿no? O sea, una nueva profesión, que ojalá pudiéramos llegar a esto si todo el mundo estuviera informatizado y digitalizado. Pero como no es así, hemos de hacer un pequeño paso, que es recuperar todas estas tecnologías y metodologías y conocimientos que han habido durante los años, llevarlos al sector AECO, para que entonces de esta manera poder entender que un obrero en la construcción ha de estar digitalizado, un electricista ha de estar digitalizado y una persona que está verificando cómo se está trabajando en una plataforma petrolífera, cómo ha de estar digitalizado. Tanto él como este activo infraestructural, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos viendo y lo dividimos en tecnologías, en conceptos y en enfoques o aproximaciones, ¿no? Y para ir directo al final, ¿no?, en esta revolución ciberfísica que le llamamos, todos estos bloques que veis aquí, pues los tenemos que tener ya, perdonad, ya los tenemos que tener en nuestras bases de trabajo, ¿no? Y claro, hay muchísima inteligencia artificial en un celular, pero ¿cuánta inteligencia artificial tengo yo en mi proyecto arquitectónico o ingenieril? Le he hecho aprender sobre toda mi trayectoria de mis proyectos para que podamos cogenerar, corredactar un proyecto con la manera en que nosotros entendíamos. Los robots, ¿no? Vemos aquí inteligencia artificial, robots. ¿Cuántos robots vemos nosotros en una obra? Os estoy hablando de España y de Europa. Pues yo aún no he visto ninguno. Yo no he visto ninguno que no tenga sí que he visto tecnologías que se podrían robotizar, pero van de la mano de una persona que los está activando. O sea, por lo tanto, no es un robot, es una herramienta. Ese paso de herramienta a robotización también es algo que el Digital Twin es fundamental para nosotros, ¿no? Y después ya vemos, pues, el blockchain, el Big Data, Internet of Things. Yo, cuando subo a mi automóvil, que es un automóvil normal, un Toyota RAV4, no sé si lo conocéis, es un Toyota sin grandes pretensiones, pero sin utilizar una llave puedo entrar en este activo
en este activo industrializado, ¿no? Y además, cuando me siento, me da toda una serie de datos de cuánta gasolina tengo para hacer cuántos kilómetros he hecho, cuál es la temperatura del agua, cuál es la temperatura del aceite, si tengo una rueda pinchada, si hay de las 5 personas que me acompañan, alguno no tiene el cinturón de seguridad y en cambio entro en mi vivienda y mi vivienda no me dice ni siquiera hola Ignacio. Por lo tanto, este cambio hacia esta digitalización es fundamental, ¿no? Ahora, no podemos repasar, ¿no?, tampoco todos los conceptos que hay ligados aquí, en los cuales veis aquí cómo Digital Twins está, pero está acompañado de decisiones distribuidas. Pensad en ese concepto, en Internet of Things, en sistemas colaborativos, sostenibilidad e inteligencia artificial. O sea que estos mismos conceptos son los que se replicaban en tecnologías a introducir, ¿no? Pero es que además hay también la forma en que esta aproximación o esas cosas que hemos de integrar se tendrían que poner en marcha, ¿no? Entonces, para no alargarme mucho, la idea es cómo estos soft skills entre comunicación, este liderazgo, esta gestión y este impacto profesional han de generar y ayudarnos a que estos conceptos y metodologías, entre ellos que está el Digital Twin, puedan venir a ayudarnos a entender, a recordar conceptos y metodologías, nos puedan ayudar a entender qué tecnologías hemos de utilizar. Y dentro de estas tecnologías, por ejemplo, Leonardo ya nos está explicando sobre la captura de la realidad. Si no tenemos la realidad o la futura realidad que vayamos a construir, de qué manera nosotros vamos a crear un digital twin. Y cuando yo defiendo la construcción 4.0, no es que defienda el digital twin, es que defiendo todo este, digamos así, hilera, ¿no?, de nuevas tecnologías que nos hacen no solamente a hacer las cosas de una forma distinta, es que me plantean una nueva manera de hacer las cosas y de presentarlas, ¿no? Vemos la realidad extendida, vemos la gamificación, vemos la monitorización de las estructuras, vemos el reality capture, vemos el blockchain y la ciberseguridad. Este punto muy, muy importante. Y en esto ya en estos white papers lo estábamos apuntando, que es, sí que hay la parte de las semantics, de las ontologies, toda esta parte como más enrevesada de lo que significa realmente un digital twin, etcétera. Pero de qué manera también la ética y la supervisión de todas estas tecnologías es fundamental. Porque si yo me estoy haciendo un análisis de sangre constante, ¿quién tiene acceso a esta información? ¿Quién puede utilizar esta información? ¿A quién le dejamos esta información? Porque empezamos a tener información estratégica de ese activo, en este caso, de mí mismo. Esto, si lo hacemos de un edificio, podríamos llegar a saber pues cuándo está al borde de una rotura, o cuándo está al borde de su derrumbe, o cuándo está afectado por una inundación, o cuándo sabemos que no va a resistir un terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta parte de ciberseguridad y de bloquear, digamos así, esta información es fundamental para entender que hasta que esto no esté incorporado, el estado del arte aún será débil y frágil, ¿no? Y todo esto nos ayudaría a entender que nos encontramos en la construcción 4.0. O sea, imaginemos toda esta complejidad de la jornada de hoy, estamos trabajando esta tecnología del Digital Twin y aún tenemos muchísimas más para introducirlo, ¿no? Por lo tanto, hemos de intentar entre todos mover de lo físico a lo digital, ¿no?, de lo físico a lo digital, pasando por lo que nos ayuda a crear esta conectividad, entre ellos el BIM, y hacer ya digamos así, un nuevo movimiento. Todos los que estamos en el movimiento del BIM, ahora ya nos hemos de pasar al de la inteligencia artificial y al de la monitorización, IoTización, etcétera, que son estos enablers, ¿no? Estos posibilitadores de hacer este cambio, ¿no?
Y esto es fundamental para que nuestro sector se equipare a los otros sectores que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Con los que interactuamos. Y es fundamental porque lo que vamos a crear, y hasta que no lo tenga todo el mundo, aún no tenemos el Digital Twin del mundo, es crear esta nueva capa digital a una capa física. O sea que, por lo tanto, la idea es simular absolutamente todo lo que existe para que nosotros podamos, ¿no?, a través de estos datos que nos da esta segunda capa, podamos intervenir en la parte física. Conociendo lo que está sucediendo a nivel digital, podemos entonces intervenir en la capa física. Y esto no tenemos tiempo para analizarlo, pero sí que os daré un par de pistas. Es cuando nosotros hablábamos de la importancia de las 10 dimensiones BIM, para hacer entender a nuestros clientes y servidores e incluso funcionarios públicos de qué significaba el BIM, era una pequeña historia de entender que en estas 10 dimensiones, para entender que solamente resolvíamos una cuestión, la importancia de la introducción de esta transformación digital, ¿no? Desde la implementación BIM, el flujo de trabajo, el modelado 3D, porque el modelado 3D es el que nosotros de forma cognitiva podemos relacionar perfectamente y entenderlo como representación de una realidad, la gestión del tiempo, análisis de costes. Aquí hay una equivocación, sería la parte de sostenibilidad, la parte de gestión del Facility Management y el Asset Management para la gestión de estos activos a construir o ya construidos, cómo nos han de ayudar a la seguridad y salud. O sea que todo esto, ¿para qué? ¿Por qué? Pues porque hemos de tener menos accidentes en una obra, hemos de vivir de una forma más saludable y segura en nuestras casas y en nuestras ciudades, ¿no? El Lean Construction, que es lo que nos une a esta producción industrializada, y como último bastión, la construcción industrializada, que es cuando ya tenemos toda la información ya a unos niveles que nos permite una interacción como la que nos había enseñado Leonardo a nivel de una interacción con el automóvil, ¿no? Los dos puntos fundamentales para que tengamos un estado del arte bueno del sistema del Digital Twin es haber implantado el BIM. Por lo tanto, ¿gemelo digital es igual a BIM? Podemos decir que sí, que no, pero lo que está claro es que si no tenemos BIM, no tenemos digitalizados estos activos, no vamos a poder tener modelos de Digital Twin o gemelos digitales, ¿no? Y si nosotros ahora estamos intentando trabajar un mapa como el que hizo el doctor Alan Hoare, que es este que veis aquí, para la Universidad de Dublín, ¿no?, que es el último mapa mundial de donde existen mandatos BIM, donde existen programaciones BIM a nivel gubernamental, etcétera, ¿no? Porque ahora, claro, si hiciéramos el de Digital Twin, pues donde no tenemos implantado el BIM, no existe Digital Twin. Y es así. Hasta que un gobierno no entienda que la digitalización de todos sus recursos, sean infraestructurales como edilicios, no los tenga digitalizados, no podrá intervenir en ellos. Y por eso Europa genera un mandato BIM, como el que vemos aquí, genera una directiva europea, que es la 24 de 2014, 23 y 24 de 2014, en la que genera un manual para la introducción del BIM en el sector público europeo. Y esto es lo que debe hacer eh, toda España, para que seamos también conscientes de que no hemos llegado a esta situación, y es lo que debe hacer Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica tenéis esta red BIM de gobiernos latinoamericanos que es fundamental para trabajar en este sentido, ¿no? Bueno, ya se me está terminando el tiempo, es el último minuto. Os quería mostrar algunas imágenes de,
del el white paper sobre BIM del 2019, perdonad, sobre el Digital Twin del 2019 y del 2020, y lo que voy a hacer es enviarlo a la organización, a DataLine, para que os lo pueda compartir. Pero va sobre esto. Fijaos que los keywords del primer white paper, libro blanco, que hicimos sobre el Digital Twin, hablaba del Digital Twin, hablaba del Physical Twin, hablaba también del BIM, de la construcción, del real estate, o sea, de todo este sector que ha de gestionar los activos que se han generado, del facility management, de la gestión, y después de otros 6 conceptos fundamentales, ¿no? El Product Life Cycle Management, que esto es el PLM, que es en cualquier sector industrial, esto se entiende, menos en el de la construcción, que es cuál es la gestión del producto y materiales que vamos a tener durante todo el ciclo de vida de una construcción, ¿no? Normalmente cuando se acaba de construir, y esto nos pasa en muchos países del mundo, se quedan unos planos impresos, pero no se queda un USB con toda la información actualizada como si fuera un una, digamos así, una recolección de, el, de todo lo construido, de todos los materiales trabajados, como ahora Europa está trabajando en el Passport Digital Material, que sería el pasaporte digital de todos los materiales que intervienen en un edificio, para que esto nos quede para nuestra gestión futura de esto, ¿no? El Internet of Things, que ya hemos hablado, ¿no? Esta IoTización, sensorización de cada uno de las partes que nos interesan, puede ser agua, puede ser el consumo energético, pueden ser tráfico de personas, el tránsito de automóviles, de trenes, de aviones, lo que queramos. Y después el último, que es este Open BIM Sphere, como esta esfera BIM abierta, en el que podríamos llegar a esta, digamos así, esta digital twinización del mundo, ¿no? Esto sí que os recomiendo. Y termino ahora. Un documento del Ministerio francés que se llama MINND, lo apuntaré y también os lo enviaré, en el que Francia, bueno, sabéis que cada uno de los países ataca e implanta el BIM de una forma distinta. Francia eh, puso unos recursos para digitalizar todo su territorio. Para ellos era fundamental que el BIM, cuando todos lo pensábamos desde el punto de vista de edificación y construcción, ellos lo pensaban para que todo el país, todo su territorio estuviera digitalizado, para entender que después cada uno de estos building o infrastructure digital twin se pudiera colocar encima de esta base. Bueno, quedan muchos temas abiertos. Hoy yo creo que será una jornada magnífica y diríamos así, como básica, generadora de nuevas visiones sobre lo que significa el Digital Twin. Y agradezco una vez más que me hayáis invitado a participar. Saludos desde Barcelona.